Muy buenas, hermanos, amigos. Los he citado el día de hoy, Domingo de Ramos, del 2024, para hablar de algo que me tiene preocupado. Quizás algunos dirán que soy un pájaro de mal agüero, que solo hablo cosas que no son halagüeñas al oído. En realidad, cuando tú predicas lo que la Biblia dice, te echan muchos enemigos. Si predica lo que a la gente le gusta oír, pues tiene muchos amigos. No le voy a hablar de nada que le va a gustar. Voy a hablar de la realidad que Dios me ha mostrado, no solamente por revelación, aunque sí la Biblia me revela muchas cosas, pero también me lo ha revelado por la realidad. Este es el tema que tenemos para hoy. Ponga mucha atención. Vamos a hablar de preparándonos para enfrentar lo que viene, si vienen cosas terribles. Y la gran pregunta que me hago es, ¿estaremos preparados para enfrentar lo que viene? Yo no quiero ser pesimista, pero el panorama es muy sombrío. Hoy nos enfrentamos a una tensión tremenda. Antier, aviones chinos estuvieron acosando la isla de China Formosa, o sea, lo que llamamos Taiwán. Y hay una amenaza latente de China para invadir Taiwán, reclamando su territorio. Y Estados Unidos, por un lado, dice que le va a apoyar. ¿Qué tal si los tres grandes enemigos de los Estados Unidos se ponen de acuerdo, como es Irán, Rusia y China, para lanzar una unidad conjunto contra Europa Occidental, contra Israel y contra Taiwán? Estamos en el preámbulo de una tercera guerra mundial. Y por eso le quiero hablar. ¿Saben ustedes que Rusia tiene preparado en el espacio armas para destruir todos los sistemas de satélites norteamericanos y europeos de comunicación? Sí, no se asuste. Esto es una realidad. ¿Qué pasaría si Rusia atacara todos los sistemas de misiles y satélites de comunicación que hay en el espacio y se caen todos los sistemas de Internet? Toda la comunicación se viene abajo. ¿Qué ocurriría a nivel mundial? ¿Saben ustedes que la mayoría de los teléfonos y del sistema de comunicación que tenemos está fundamentada en los satélites? ¿Y saben ustedes que el Internet y los sistemas bancarios que operan en sistema virtual operan por estos satélites? ¿Cuál sería la tragedia que ocurriría si esta guerra tecnológica se desencadena en el espacio, destruyendo todas las comunicaciones que tenemos actualmente? ¿Se ha puesto a pensar esto? Eso no es nada. Pensemos un poco más allá. Rusia se está preparando contra Europa y Europa se está preparando contra Rusia. Polonia está movilizando todo su ejército, toda su reserva. Igual todos los países aledaños a la frontera de Rusia. Y tal parece que se están preparando para una gran embestida. Todo por lo que está ocurriendo en Ucrania. Sí, Putin se ha solidificado en el poder. Y la tensión europea, rusa, norteamericana, rusa y china se está agudizando cada vez más. Y esto nos va a traer graves consecuencias. Pero, ¿qué dice Ezequiel sobre Rusia? ¿Qué papel pinta Rusia en todo este panorama mundial? Hace muchos años, cuando estudiaba los capítulos 37 y 38 del libro de Ezequiel, me encontré en el capítulo 38, en el versículo 2, una profecía que tiene mucha importancia. Yo quiero que la veamos. Esta profecía
habla del poder que va a tener Rusia en los últimos tiempos como papel preponderante en el gobierno mundial. Dice Ezequiel 32, hijo del hombre, pon tu rostro contra God, que significa príncipe, gobernante, en tierra de Magog, que significa Moscú, príncipe soberano de Mesed y Tubal, y profetiza contra él. Ahí Mesed y Tubal son los países que ronda la zona donde está Israel, toda la parte que hoy ocupan los países de origen árabe. ¿Qué nos pronostica este pasaje? ¿Qué habla? Posiblemente de este enfrentamiento entre Rusia y las fuerzas de la OTAN. Sí, la fuerza de la OTAN, apoyada por Estados Unidos, se están preparando balísticamente para una guerra catastrófica. Pero miren, no va a llegar la guerra a tan límite de catástrofe nuclear, pero sí tecnológicamente vamos a entrar a una etapa crítica. Y ahí es donde yo quiero llegar en esta ponencia. Viene una crisis económica galopante. Sí, el desencadenamiento de estas guerras y tensiones que hay en Europa y en el Medio Oriente, indudablemente van a llevar la economía a la quiebra. Que vamos hacia un caos económico en donde el petróleo, que es la fuente que mueve la industria y la energía a nivel mundial, va a producir una crisis terrible. Sí, es indudable que en la medida en que se desencadene esta guerra mundial tecnológica y económica, muchos países pobres que dependen del petróleo se quedarán a oscuras. Piensen por un momento, ¿qué ocurriría si no tuviéramos petróleo en Honduras? Que se disparan los precios e incluso el racionamiento e incluso la escasez, porque Honduras no tiene una reserva estratégica de petróleo para hacer frente a una crisis de magnitud bélica. No lo hay. Entonces, se iría a pique la economía, se iría a pique la industria y sería a pique todo el sistema económico mundial. ¿Y qué ocurriría? ¿Qué ocurriría? Bueno, pues lo esperado. Los bancos quebrarían. Irías al banco a sacar dinero y te encontraría que los cajeros no funcionan y que el dinero no es accesible a las personas y aunque lo tuviera, no tiene poder o valor adquisitivo. Podrá tener, como pasa ahorita mismo en Venezuela, que podrá tener miles de pesos, o en Argentina o en Colombia, y te encontrarás que no puedes comprar nada. ¿Y por qué no puedes comprar nada? Porque todo se viene abajo. El dólar sucumbe. Y como el dólar es el patrón de referencia de casi todos los países latinoamericanos, si el dólar se va a la quiebra, todo lo que tiene ahorrado dinero, ya sea en moneda nacional o en dólares, se iría a la quiebra. Y se quedarían de la noche a la mañana, en un segundo, con la caída de todos los sistemas, completamente sin nada. Y entonces vendría el caos, un caos que nos va a llevar a la peor crisis que puede experimentar la humanidad, una recesión mundial. Sí, una recesión mundial, la cual sería inevitable desde todos los puntos de vista. Sería inevitable. Y esta recesión inevitable tiene una consecuencia funesta, terrible, anunciada
por el secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres. Y ahí es donde yo quiero llevar este mensaje para ustedes. Preparémonos para lo que viene. Veamos lo que dijo Guterres respecto a los acontecimientos que se avecinan. La guerra entre Rusia y Ucrania podría desencadenar hambruna en muchos países. Así lo advirtió el lunes el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, al recordar que ambos países son considerados el granero de cereales del mundo. 45 países africanos y menos desarrollados importan al menos un tercio de su trigo de Ucrania o Rusia. 18 de estos países importan al menos 50%. Esto incluye países como Burkina Faso, Egipto, la República Democrática del Congo, Líbano, Libia, Somalia, Sudán y Yemen. Debemos hacer todo lo posible para evitar un huracán de hambre y el colapso del sistema alimentario mundial. Guterres agregó que el Índice Mundial de Precios de los Alimentos de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura FAO está en su mayor nivel jamás registrado. También destacó una amenaza para la economía de los países en desarrollo. Los precios de los alimentos, el combustible y los fertilizantes se están disparando. Las cadenas de suministro se están interrumpiendo y los costos y las demoras del transporte de bienes importados, cuando están disponibles, están en niveles récord. Y todo esto está afectando más a los pobres y plantando las semillas para la inestabilidad política y disturbios en todo el mundo. La ONU también anunció la liberación de $40 millones del Fondo Central de Respuesta a Emergencias para Ucrania. En tanto, el presidente Volodymyr Zelensky hizo un llamado a pequeñas y medianas empresas para activar la economía ucraniana en lo posible ante el asedio de zonas donde los civiles viven en sótanos sin agua, electricidad ni calefacción. Cualquier negocio que pueda funcionar para que el país viva, para que la restauración de Ucrania comience ya, depende de cada uno de cada uno de nosotros que podamos trabajar. La supresión económica de Ucrania es una de las estrategias de la guerra contra nosotros, y tenemos que pelear eso también, para salvar nuestra economía, salvar a nuestra gente. El conflicto ya deja cerca de 3 millones de desplazados en Ucrania y miles que no pueden salir de sus hogares debido a los combates en múltiples ciudades del país. No, ya vieron en pequeña escala lo que produce una guerra. Y estamos hablando de solamente Rusia y Ucrania. Ojo, si se extendiera por el resto de Europa y si se extendiera por la parte de China, Taiwán, y si se extendiera en el Medio Oriente, tenemos una bomba de tiempo. ¿Qué va a desencadenar todo esto? ¿Y a qué le quiero llevar para poder contestar el tema de este mensaje? Preparándonos para lo que viene. ¿Y qué es lo que viene? Lo que Guterres dijo, lo que la lógica dice y lo que la palabra de Dios nos dice. Fíjese bien en lo que dice las Sagradas Escrituras. Y una advertencia seria. Se habla de que vendrá una hambruna mundial y se cataloga la más grande de la historia. No estoy jugando. Lo dicen los organismos internacionales. Pero hace 2000 años, cuando el Señor se le reveló a Juan en la isla de Patmos, en el libro de Revelaciones o Apocalipsis, le habló de lo que iba a ocurrir cuando apareciera el caballo amarillo, de los 4 caballos del capítulo 6 de este libro. Y miren abajo lo que dice Apocalipsis capítulo 6. Fíjense bien. Y miré, y aquí un caballo amarillo, y el que estaba montado sobre él tenía por nombre Muerte, y el infierno le seguía. Y le fue dada potestad sobre la 1/4 parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las bestias del campo o con las bestias de la tierra.
Vayamos por parte. Cuarta parte de la población representa el 25%. Hay un plan para reducir la población mundial. ¿Y cómo? Cuando habla de espada, habla de guerras, porque en aquella época ni habían bombas, ni habían rifles, ni habían tanques. Espada es guerra. Con hambre. Hambre. Jesús también lo dijo en Mateo 24, 6, 7. Con mortandad, que es igual a plagas o epidemias. Y después cuando dice, y con las bestias de la tierra, da a entender que serán tantos los muertos que no habrá tiempo de enterrarlos a todos y las bestias del campo los devorarán. Sí, eso es lo que viene. Una gran hambruna. ¿Qué podemos hacer nosotros? Bueno, ahí va mi consejo. No gastemos tanto dinero en vanidad, en paseo, en fiesta. Esta Semana Santa, ¿cuánto gastamos o cuánto gastan los que se van a divertirse, ignorando la esencia de la celebración del espíritu de la Semana Santa? Mientras los cristianos y las iglesias cierran para irse a divertir o otros a juntar con su familia, está bien, y ojalá compartan del Señor. Los judíos hoy día siguen celebrando el símbolo de la Pascua, que representa la liberación de la esclavitud de Egipto mediante la marca en los dinteles de la puerta con la sangre de un cordero que dejó pasar de largo el ángel de la muerte. ¿Y nosotros qué? Hemos prostituido la Semana Santa. Ya no hay sermón de 7 palabras. Muchas iglesias se cierran. Gastamos más de lo que tenemos y no pensamos en hacer provisión para lo que viene. ¿Cuál es mi consejo final? No soy pesimista. Simplemente tengo un pensamiento. Vale más prepararnos para lo peor aunque ocurra lo mejor que estar esperando lo mejor y que ocurra lo peor. ¿Qué podemos hacer? Bueno, simplemente tenga una reserva estratégica de alimentos. No confíe mucho dinero en el banco. Tenga dinero aparte, preparado, por si en algún momento los sistemas se caen, los cajeros se bloquean. ¿Cuántas veces hemos ido al banco y no hemos podido hacer una operación o al cajero porque se cayó el sistema? Y son caídas locales. ¿Qué tal que se caiga todo a nivel mundial? Piense por un momento. ¿Y qué tal que falle la energía eléctrica porque no hay petróleo? Y tengo una planta eléctrica, pero ¿y para qué quiero una planta eléctrica si no hay combustible? Tengo una reserva no solamente de alimentos no perecederos, sino de combustible, de velas, de fósforo. Prepárese para una sorpresa, porque lo que viene, viene. ¿Cuándo? No lo sé. ¿Por dónde? Tampoco lo sé. Pero de que vendrá, vendrá. Porque la Biblia nos habla claramente y nos advierte claramente de los últimos tiempos. Y si quieren una ilustración más correcta dada por Jesús, leamos la parábola de las 10 vírgenes. 5 eran sabias y prudentes y tenían suficiente aceite por si el esposo se demoraba. Otras 5 eran necias o imprudentes y tenían solo el aceite para un día o 2 días. Y como el esposo no venía, no se preocuparon de reabastecerse. Y cuando el esposo vino, salieron corriendo a buscar el aceite, pero ya no les dio tiempo. Hermanos, amigos, no estamos para derrochar recursos, no estamos para diversión, para vanidad. Estamos para tratar de hacer una reserva estratégica. Evite otro gasto superfluo y prepárese para lo peor. Una reserva estratégica de alimentos básicos que no se dañen, que no se deterioren. Tenga su vehículo siempre lleno con gasolina o diésel. Tenga lámparas en su casa, baterías. ¿Por qué?
porque el colapso económico puede venir de un momento a otro. Y cuando venga, no va a dar aviso. Por eso tenemos la palabra profética. Y tenemos los noticieros que nos cuentan lo que está pasando. Y es sencillo entender que cuando hay conflictos cerca, no podemos dudar que aunque no vengan a afectarnos la guerra a nosotros, las repercusiones colaterales vendrán por la escasez, la hambruna y la parálisis de la industria. Piense por un momento, ¿qué ocurriría en Honduras si no hay combustible? Se paraliza el transporte, falla la energía eléctrica, se derrumba el sistema bancario, no trabajan los cajeros, se devalúa el dólar y se viene abajo todo el sistema económico mundial. Y para colmo, ya no hay productos que comprar aunque tengas dinero. Piensa, no gastes en vanidad, ni en fiesta, ni en diversión. Ahorra y prepárate porque entramos o vamos a entrar ya a una economía de guerra. Y el Señor me ha revelado y me ha dicho, no porque me habló ni tuve un sueño, sino por lo que estoy viendo y por el discernimiento de espíritu y por lo que dice las Sagradas Escrituras, que vienen tiempos terribles. Como iglesia, preparemos a nuestros miembros para una crisis, incluso de persecución. Como persona, preparémonos para una crisis de escasez y entendamos el sentido profético de la palabra. Este es mi consejo y esto le quería hablar porque algo terrible está por venir. Estamos entrando ya al preámbulo de la gran tribulación. Ya la ley moral que destruye los valores está imperando. Todo lo moral se ha vuelto inmoral y todo lo inmoral se ha vuelto moral. El mundo está al revés. Y vamos rumbo al predominio de la apostasía y de la manifestación del hombre de pecado, del hijo de perdición. Vamos a una crisis que no hay gobierno que la pueda detener. Este es mi mensaje. Dios nos bendiga y lo puede encontrar también en mi página de canal Mario Fumero, en mi página de Facebook, de WhatsApp, de YouTube, porque lo colgaremos allí. Esperamos que entendamos que la Semana Santa no es para derrochar recursos, es para prepararnos porque vienen tiempos difíciles. Buscad a Dios mientras pueda ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Dios les bendiga.